participativo de una especie introducida en Argentina. Mi nombre es Ariel Real, soy subsecretario de Planeamiento y Coordinación Académica del Departamento de Ciencias Básicas y me acompaña Nicolás Murrone, responsable administrativo de las divisiones Matemática y Física. Juntos vamos a moderar este webinar. La dinámica, les comentamos, la idea es que se haga la presentación por aproximadamente 1 hora, y que luego dejemos unos 15 minutos o lo que se necesite para poder contestar a las preguntas que ustedes tengan. Sin más preámbulos, la idea es presentar a nuestra disertante. Hoy nos acompaña Mariela Bornia. Mariela es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Luján. Es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Básicas, investigadora en el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, INEDES, UNLU y CONICET. Bienvenida Mariela, muchas gracias por estar y por la actividad propuesta. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas Bien, tardes. Muchas gracias por generar este espacio. Gracias a todos y a todas por conectarse. Y bueno, lo que les voy a presentar forma parte de un pedazo de una línea de investigación que hacemos en nuestro grupo. Yo soy bióloga de formación, docente de la UNLU, y trabajo en un grupo de investigación que hacemos ecología y estudios con una especie de mamífero introducido en Argentina, que es la ardilla de vientre rojo. Ya les voy a contar un poquito más adelante en la presentación. Y bueno, y como parte de estos estudios hacemos monitoreos de esta especie, y así fue como nos fuimos acercando un poco al tema de ciencia ciudadana. Así que lo que yo quiero compartirles hoy con ustedes es un poco de qué significa esto de ciencia ciudadana, charlar de algunos ejemplos o iniciativas de proyectos de ciencia ciudadana que hay en el país o que involucran distintas áreas del conocimiento, y después específicamente comentarles qué es lo que nosotros hicimos con Ciencia Ciudadana, o estamos haciendo, porque es algo muy reciente, y bueno, y un poco mostrar los resultados. Seguramente ustedes tal vez saben mucho de esto, o tal vez están involucrados en alguna iniciativa de ciencia ciudadana, o acá en la universidad se haga aunque no tenga ese nombre. Entonces bueno, está bueno que este tema esté hoy en este seminario. Así que voy a compartir la presentación. Se me escucha bien, ¿verdad? perfecto Mariela, sí. Bueno, comienzo con esta imagen que me gustaba, es esta pelota de ideas. Si yo les hubiese preguntado qué entendían por ciencia ciudadana o qué sabían de ciencia ciudadana, seguramente muchas de estas palabras hubiesen usado en su explicación: sociedad, ciencia, identificar, gente, colaboración, ayuda, porque tiene que ver con ciencia ciudadana, ¿no? Y también tiene que ver con ciencia, es decir, vamos a estar pensando en proyectos en donde participa la ciudadanía, el mismo nombre ya nos lo está indicando, pero va a participar de alguna manera conectada con las formas de hacer ciencia que tenemos a la manera tradicional y basada en el método científico, que involucra la presentación de algún problema, la observación, las hipótesis para responder o para pensar ese problema, los experimentos o los datos que tenga que tomar, el análisis de esos datos, los resultados, la interpretación y la comunicación. Entonces la ciencia ciudadana va a participar de alguna o varias de estas etapas de investigación, o al menos eso es lo que se pretende, ¿no? Y un poco la idea es pasar de ser una ciencia de poder pensar la ciencia, nuevas formas de crear conocimiento, de manera que podamos extender las fronteras de nuestro laboratorio, acá lo pongo entre comillas, de nuestro laboratorio o de nuestro campo, en donde solamente participan personas académicas, para pasar a este lado de la presentación de estas imágenes, donde hay personas que provengan del ámbito no académico, pero que estén motivadas ya sea por el aprendizaje, por el desarrollo personal, por el entretenimiento, o simplemente por la curiosidad en participar de una investigación, ¿no? Aprovechando, esto me gustaba, la diversidad cognitiva de actores y actoras no académicos. La ciencia ciudadana la pueden encontrar con muchos nombres,
o hay muchas cosas parecidas que podrían estar vinculadas a ciencia ciudadana, monitoreo comunitario, ciudadanos científicos, ciencia participativa, ciencia colaborativa, investigación participativa o demociencia. Digo porque son algunas de las cosas que ustedes pueden encontrar en redes sociales o en páginas web. A veces no todo es estrictamente ciencia ciudadana, aunque lo diga, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, pero ¿qué es esto de ser un ciudadano o una ciudadana científica? En realidad, el uso de personas y de voluntarios, voluntarias, para aportar a las investigaciones no es nuevo. Acá, leyendo, se me vino a la mente el tema de los museos. Si uno piensa en los museos de historia natural de todo el mundo, fueron creados y construidos gracias a la participación de personas que en sus salidas de esparcimiento colectaban especímenes o colectaban piedras o distintos materiales que luego los donaron a los museos, y eso sirvió para construir el museo, para que pueda haber salas de exposición de distintos especímenes, pero que además pueda ser un insumo para los propios investigadores dentro del museo, que si hubiesen tenido que salir a recolectar todo ese material, no hubiesen podido. Otro ejemplo interesante es pensar en Darwin, en todos sus escritos y sus investigaciones. El propio Darwin empezó siendo prácticamente un aficionado y se fue haciendo científico con el correr del tiempo, y también él para colectar información recibía mucha correspondencia, entonces se piensa que interactuó con las personas de distintas partes del mundo con miles de cartas enviadas por correo postal, y eso utilizó para sus investigaciones, porque la gente le escribía cartas contándole que había visto tal o cual organismo y que tenía tales características, así que eso fue muy importante. Eso por mencionarles dos ejemplos donde se ve que la participación de las personas no académicas en las investigaciones son muy importantes. Pero es verdad que se formaliza con este nombre, Citizen Science, Ciencia Ciudadana, recién como actividad formal hace muy pocos años, en donde empieza a haber un montón de literatura, bibliografía, teoría y praxis concreta hablando de este tema. Las ideas que subyacen a la ciencia ciudadana, por un lado, tiene que ver con esto, con pasar de ser aficionado a ser un ciudadano científico, ¿no? Ya no solamente salgo a mirar un pajarito, sino que además me informo las características de ese pajarito, se lo puedo comunicar a un científico y soy consciente de que estoy ayudando a una investigación. Entonces ahí hay un gran cambio, ¿no? Poner en valor lo que la gente hace e hizo siempre, y que a veces se lo menospreció, entonces ahora hay como una vuelta a revalorizar eso. Por otro lado también, se plantea una nueva relación de las personas con la naturaleza, entonces también hay un paso de un enfoque instrumental a un enfoque transformador, en donde yo no solamente voy a buscar cosas, voy a buscar información a la naturaleza, o no solamente voy a ir a preguntarle a las personas como un mero informante, decime dónde viste tal o cual cosa, o dónde encontraste tal material, sino que la idea es que las personas sepan para qué se hace esa investigación, que puedan aportar con nuevas ideas, volver a replantear determinados experimentos o determinados estudios. Pero bueno, lo cierto es que a partir del advenimiento de Internet y de las nuevas tecnologías, los proyectos de ciencia ciudadana escalan a un nivel impresionante, porque se pueden recopilar datos de manera muy rápida y a grandes escalas con personas que estén distribuidas por todos lados. Es así que entonces las personas van a participar en el seguimiento de cambios biológicos y ambientales de todo tipo, pudiéndolo hacer a escala regional o a escala local, ¿no? Puede ser una sociedad de fomento en un barrio que puede participar de una iniciativa de ciencia ciudadana, o puede ser a nivel región, a nivel país o a nivel mundial. Por otro lado, y teniendo en cuenta los estudios de biodiversidad y la importancia de colectar y de monitorear las especies, hubo un gran aumento de voluntariado por parte de los organismos de gestión y de las ONGs, que cada vez más
reclutan o invitan, convocan a la gente a participar de estos estudios, de nuevo, por lo mismo, porque llegar a grandes escalas relevando, por ejemplo, una especie en peligro de extinción es muy difícil, o porque se quiere de manera rápida saber cuál es la biodiversidad de determinada área protegida, y entonces, bueno, los investigadores de la academia son pocos, entonces la gente empieza a participar y empieza a colaborar. Se piensa que en la actualidad casi el 85% de los datos de registros de organismos biológicos provienen de observaciones realizadas por voluntarios y voluntarias que no provienen ni de universidades ni de institutos. Y esa información es utilizada por los propios investigadores. Bueno, no podemos hablar de ciencia ciudadana sin enmarcarlo en un concepto mucho más amplio que es la ciencia abierta, ¿no? Y que es esta nueva forma de crear y de compartir el conocimiento. De ciencia abierta tal vez habría que hacer un seminario otro día con otra gente más especializada, pero yo quería como enmarcar la ciencia ciudadana en este marco teórico más general. Acá vemos que bajo el paraguas de ciencia abierta tenemos el acceso abierto al conocimiento científico, fuentes abiertas de artículos científicos, los datos abiertos, recursos educativos abiertos, y la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces lo que se está planteando es un proyecto de investigación colectiva, participativa y abierta, que apuesta a un modelo democrático de co-construcción del conocimiento, con la idea de poder dar soluciones a demandas sociales y locales, pero de manera conjunta entre la gente y los investigadores. Y me gustaba este esquemita de la derecha, que es un poco más viejo, pero bueno, acá vemos los ciclos anidados, donde en el centro tenemos el ciclo de investigación, con las etapas del método científico que mencionamos antes. Por fuera está el ciclo de iniciativas de ciencia abierta, en donde acá aparece ciencia ciudadana como uno de sus componentes, y bordeando todo por fuera tenemos los principios de la ciencia abierta y colaborativa, el derecho a la investigación, la justicia cognitiva, el desarrollo sostenible, etcétera, y todos otros elementos. Así que la idea es detenernos solamente en esta partecita que es la ciencia ciudadana. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna pregunta puntual, no tengo problema en interrumpir. Pero bueno, podemos pensar en qué tipos de proyectos apuntan a la ciencia ciudadana, o si cualquier proyecto en el que participan personas son proyectos de ciencia ciudadana o iniciativas de ciencia ciudadana. Bueno, en realidad no tenemos que alejarnos de que estas iniciativas que se realicen tienen que estar asociadas, obviamente, a ese circuito de método científico y de forma de investigar de manera más formal, pero de alguna manera más relajada. Algunas cosas se dice que son ciencia ciudadana y por ahí lo son de manera solamente colateral. Lo vamos a ver un poquito. Bueno, ¿cómo son este tipo de proyectos que involucran ciencia ciudadana? Bueno, hay de distintos tipos, y esto tiene que ver con el grado de participación que tienen las personas, o el tipo de función que van a cumplir esas personas que participan, ¿no? Las personas pueden participar recogiendo datos, validando los datos, interpretando esos datos, y utilizándolos para contestar alguna pregunta puntual de su ambiente, de su territorio. Pueden participar aprovechándolos para influenciar en la toma de decisiones, comunicando. Entonces hay distintas instancias de participación, y cuantas más instancias de participación involucran a las personas, bueno, más nos acercamos a una ciencia ciudadana con todas las letras, ¿no? Entonces, bueno, viendo este esquemita de la izquierda, estos proyectos, bueno, según un autor que no se los puse acá, pueden ser contributivos. Los proyectos contributivos son creados por científicos o académicos, y los voluntarios, las personas, solamente contribuyen con sus datos, relevando de alguna manera los datos que se piden. Proyectos contractuales, en donde las comunidades
surgen de abajo para arriba, con una necesidad concreta de la comunidad local, en donde para hacer una investigación puntual o brindar una respuesta, contratan o se vinculan con los académicos, con un instituto, con una universidad, y así se inicia la investigación. Proyectos colaborativos, en donde, si bien los científicos diseñan el proyecto, los ciudadanos o ciudadanas participan no solo relevando datos, sino también pueden colaborar en el análisis de esos datos, en la interpretación, etc. Después tenemos ya proyectos co-creados, en donde trabajan de manera conjunta científicos y ciudadanos, desde el vamos, como desde el inicio del proyecto ya está pensado de una manera mucho más participativa, hasta por último, como en un extremo de lo que podría ser la ciencia ciudadana, proyectos independientes, en donde el proyecto parte es realizado y analizado por los propios ciudadanos. Relevando algunos ejemplos de cada uno, la verdad que yo proyectos independientes no se me viene a la mente, o no encontré ningún proyecto o iniciativa que sea realmente puramente independiente, ¿no? Bueno, y algunos ejemplitos. Otra manera de clasificar estos proyectos de ciencia ciudadana es según el objetivo. Por ejemplo, los proyectos de acción son proyectos bien locales, que apuntan a un objetivo concreto, limpiar un basural, determinada cuestión local que sale de la propia comunidad generalmente, ¿no? Es como estos proyectos que van bien de abajo hacia arriba. A ver si se ve, porque tenía acá. Bueno, se me vino a la memoria el proyecto de el mapeo de escuelas fumigadas, que es un proyecto de investigación participativa con esta metodología particular, que no voy a profundizar, pero esto se viene realizando desde hace varios años, en conjunto entre docentes, extensionistas, militantes ambientales y comunidad local, y a través de este proyecto se realizan talleres en distintas comunidades, en distintas ciudades de Luján, de partidos vecinos, en donde la gente participa con su conocimiento sobre la ubicación de las escuelas, la ubicación de los campos, dónde se está fumigando, dónde no, si saben qué se aplica, qué no se aplica, cuándo se aplican agrotóxicos, y todo eso va contribuyendo a hacer esta investigación participativa sobre un mapeo generalizado y ampliado de escuelas fumigadas. Bien, proyectos de conservación. Estos proyectos de conservación están muy vinculados a la conservación de la biodiversidad, generalmente tienen que ver con conservación de la biodiversidad o del ambiente, pero están propuestos por organismos de gestión o por organizaciones ambientalistas. Entonces, para mostrarles un ejemplo, esta es la página de la Fundación Vida Silvestre, pero también Parques Nacionales empezó a hacerlo, en donde ya empieza a tener iniciativas de ciencia ciudadana y acciones concretas en donde convocan al público y dicen, te invitamos a participar de, si viste tal especie, avisanos, y está ese sector de ciencia ciudadana colgado de alguna parte de la página de esa organización, o se realizan acciones específicas. Luego proyectos de recolección. Estos proyectos de recolección serían, pensando en este esquema de la izquierda, parecidos a los proyectos contributivos, porque generalmente los proyectos de recolección parten del diseño de los investigadores, y en donde se invita, se convoca a la ciudadanía a recolectar algún tipo de material, o una foto de alguna especie, o algún material físico de otro tipo. A ver qué ejemplos puse. Bueno, también me acordé de un ejemplo local de la zona de Luján y partidos vecinos. Este proyecto empezó hace varios años. En ningún lado dice que es un proyecto de ciencia ciudadana, pero cuando uno va a ver el objetivo, lo que se hizo a lo largo de los años, claramente es un proyecto y una iniciativa de ciencia ciudadana que lo hicieron sin enmarcarlo en este contexto, ¿no? Pero bueno, este fue un proyecto con el objetivo de armar una red solidaria para la obtención, el registro y la transmisión de información pluviométrica de la cuenca del río Luján. Entonces lo que se hacía básicamente era trabajar con escuelas y con otras instituciones,
brindarles se armaban pluviómetros, aparatos sencillos para medir las precipitaciones, se les entregaban a estas instituciones y eran los propios estudiantes, docentes, los que cada tanto tenían que realizar las mediciones y pasarlas a algún tipo de base de datos, que al principio fue una planilla Excel, y luego eso fue virando a distintos soportes más modernos. Así que este fue un lindo proyectito que bueno, la idea no es ahora contarles los resultados de todos los proyectos, sino mostrarles algunas ideas de cosas que se han hecho y que se pueden enmarcar dentro de este cuerpo teórico que es la ciencia ciudadana. A ver, otro más. Bueno, este es otro proyecto de recolección que me gustó. Todos los ejemplos que les traigo son porque me gustaron a mí particularmente, pero la verdad es que hay un montón de todo tipo. Este es el proyecto Laboratorio de Residuos. Fue generado por un grupo de investigación de la Facultad de Agronomía, y su área de incumbencia en este momento entiendo que es solamente la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en este grupo de investigación trabajaban con el tema de la generación de residuos, y entonces era parte de poder investigar, bueno, cómo hacemos para hacer un uso más eficiente de los residuos, generar menos residuos. Había que investigar cuántos residuos estábamos generando. Entonces lo que elaboraron fue una convocatoria ciudadana, en donde se les entregaba a los vecinos y vecinas que querían participar una pequeña balancita, les explicaban cómo pesar sus residuos, separarlos y pesarlos por separados durante una semana, y luego, de nuevo, esos datos que cada persona común podía registrar, lo subía y lo mandaba para enriquecer toda la base de datos del proyecto. Por supuesto que estos proyectos de recolección después tienen un ida y vuelta, o lo que uno espera es que haya un ida y vuelta con las personas que participan, ¿no? Porque si no, solamente se quedan en proyectos meramente de recolección, tomando a las personas como informantes, y no se hace ese pasito más de que sea realmente transformador y que las personas entiendan, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Esto para qué va a servir? ¿Qué pasó con la información que yo di? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, los ciudadanos, las ciudadanas están aprendiendo con estos proyectos y al mismo tiempo colaboran en la investigación. Bueno, proyectos virtuales, estos son proyectos diseñados todos con nuevas tecnologías, todos bajo plataformas de internet, en donde las personas participan no tanto mandando algún soporte físico o algo que uno les pida, sino interpretando alguna imagen. El ejemplo que encontré se usa mucho en astronomía y también se usa en paleontología. Por ejemplo, el proyecto Pisces es un proyecto del CONICET, que estudian la forma de las galaxias, bueno, distintas cuestiones de características de las galaxias. Entonces la persona puede participar observando fotos de galaxias y mediante una encuesta ayudan en la interpretación. Pero de nuevo, yo no encontré nada que acá hubiera como una vuelta, ¿no? Yo participo, hago la encuesta, la envío, y después no sé qué pasa con eso. Entonces, estas son las iniciativas que se enmarcan, porque lo dicen explícitamente, que es un proyecto de ciencia ciudadana, pero hay que ver realmente qué grado de participación tiene la gente más allá de enviar estos datos. Bueno, quería mostrarles que en Argentina también, a nivel gubernamental, hay un mapa de iniciativas de ciencia ciudadana. A ver si logro conectar. Esto está en el Ministerio de Ciencia y Técnica. ¿Se ve la página del ministerio? Cualquier cosa me dicen. Todavía no la puedo ver, ¿eh? No sé si los demás. No, no, no. Quizás cuando compartiste la presentación, Mariela, pusiste compartir solo la presentación. Entonces por eso no. Bien. Por ahí Sí. si dejas de compartir y volvés a compartir. Sí, perdón. Me había olvidado ese pequeño detalle. A ver. No sé si estoy yendo muy rápido. Ahí está, comparto la pantalla y entonces ahí se tendría que ver. Ajá, ahí está. Perfecto.
Bien, entonces esta es la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica y Ciencia Ciudadana. Dentro del apartado de Ciencia Ciudadana hay varias cosas. Una de esas cosas es un mapeo de iniciativas a nivel nacional, donde si uno tiene alguna iniciativa puede informarla y pasa a enriquecer este mapeo. Y les quería mostrar por acá, bueno, hay un documento que se puede bajar, y están colgados todos los proyectos que hay en este momento, no todos los proyectos de ciencia ciudadana, sino los que el gobierno tiene en este mapa, ¿no? Y hay de todo tipo, ¿no? Por ahí yo estoy sesgada y les cuento más proyectos que tienen que ver con lo biológico o con lo ambiental, pero hay proyectos de todo tipo, hay proyectos de química, hay proyectos de física, hay proyectos de ciencias sociales, que tienen que ver con los residuos, muchos con biodiversidad. Me gustaba, de algunos de estos vamos a hablar un poquito más adelante. Quería mostrarles censos forestales urbanos, donde las personas se pueden incluir en un proyecto para identificar los árboles que tienen las veredas de sus casas y subirlos a una base de datos. Algo así se quiso implementar acá en Luján, no logré traer el proyectito, pero estaba implementado también. Miren, Casa Mosquitos, no voy a entrar al proyecto, pero se los cuento más o menos. Es una aplicación que se diseñó para el celular, en donde las personas pueden, si encuentran mosquitos en sus casas, identificar, mandar una foto, y llegar a saber si es el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, o algún otro mosquito transmisor de enfermedades, o no. Entonces, la persona está contribuyendo a conocer la distribución de este mosquito, y esto permite, bueno, esto tiene importancia no solo a nivel de biodiversidad, sino también importancia sanitaria, ¿no? Monitoreos de calidad del aire, y todo tipo de proyectos. Ahí volví a mi presentación, ¿sí, no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, y también en el sitio edu.ar también hay varias iniciativas de ciencia ciudadana que los que estén en educación pueden chusmearlas. El último tipo de proyectos, que no traje ninguno en particular para mostrarles, son proyectos de educación, que en realidad son proyectos educativos o planificaciones educativas en donde los docentes, para enseñar algún contenido particular, apelan a una iniciativa de ciencia ciudadana, es decir, la utilizan como herramienta didáctica para enseñar tal o cual cosa dentro de su currícula. Bien. Bueno, en particular quería, entonces, un poco el contexto teórico, los tipos de proyectos. Nos vamos acercando al proyecto que nosotros hicimos, que se enmarca dentro de lo que son los estudios de biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos justamente ciencia ciudadana y biodiversidad? ¿O por qué la necesidad de apelar a estas iniciativas de ciencia ciudadana cuando hablamos de estudios en biodiversidad? Ustedes saben que la biodiversidad es muy importante, no solo por los servicios ecosistémicos, conservar la biodiversidad, por los servicios ecosistémicos que brinda, las contribuciones de la naturaleza, no solamente de tipo materiales, abrigo, alimento, energía, combustible, contribuciones de tipo estéticas, espirituales, la importancia de la biodiversidad a nivel cultural. Bueno, podríamos hablar un seminario entero de la importancia de la biodiversidad y de lo que viene siendo amenazada, y por eso iniciativas de todo tipo para poderla conservar. Y en esto también importa mucho los proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces yo les traje acá algunos ejemplitos que me gustaron. Este ejemplo de la izquierda es un ejemplo de México, con la mariposa monarca, Daunus plexipus. Esta mariposa es un insecto migratorio, en el hemisferio norte migra desde Estados Unidos hasta México, arman grupos, bandadas de mariposas, no sé si se dice bandadas, muy grandes. Entonces cuando las mariposas llegan a un lugar, uno se da cuenta, no hay forma de no darse cuenta que están las mariposas monarcas en el lugar. Y bueno, empezaron a tener problemas de conservación debido a la deforestación, a la fragmentación del hábitat, por
porque estas mariposas ponen sus huevos en especies vegetales específicas, después se alimentan de otras flores, de plantas específicas. Entonces si esos ambientes se ven manipulados y degradados, corren riesgo y se ve una merma en la población de mariposas. Entonces en México lo que empezaron a hacer es empezar a hablarse con los vecinos, empezar a interesarse en esta conservación de esta especie, y empezar a comunicarse. Esto empezó hace muchos años, lo hacían mediante cartas postales, o mediante el telégrafo o la radio de los barrios. Entonces empezaban a avisar: ya llegó la mariposa a mi barrio, está en la calle tal, está en este parque urbano. Y entonces empezaron a recopilar toda esa información, a intercambiársela, y así pudieron hacer un seguimiento de la migración de esta mariposa, y poder enriquecer el estudio que estaban haciendo los investigadores en cuanto a saber cuándo venía, cuándo empezaba la migración, por dónde iba pasando la mariposa, cuándo dejaba de estar en un lugar. Bueno, la verdad es que el que quiera entrar a verlo es un proyecto muy interesante. Por supuesto que ahora ya hay una aplicación de celular, una aplicación, una plataforma digital en la que las personas siguen subiendo esa información. Pero lo más interesante es que una vez al año, o una vez cada 2 años creo, se reúnen presencialmente, no solamente investigadores, sino también referentes populares, referentes de organizaciones barriales, donde cuentan su experiencia y hacen una interacción en torno al estudio de esta especie. El proyecto Tala, para no hablar solo de animales, que por ahí tengo un sesgo hacia los animales, el Tala, por si no lo conocen, es un árbol nativo nuestro, es típico de la región pampeana, más que el ombú en realidad, porque el ombú es una especie del norte, así que la pampa no tiene el ombú, sino que tiene el Tala. Y bueno, y hay también esfuerzos de conservación de distinto tipo para poder regenerar esta especie en nuestros ambientes pampeanos. Y por eso surgió esta iniciativa de Ciencia Ciudadana, Proyecto Tala, en donde invitan a las personas a seguir el ciclo de vida de un tala, es decir, primero buscar si hay en sus parques, en sus ambientes un tala, o plantar un tala, y hacerle todo el seguimiento del ciclo de vida, y poder observar cuándo florece, cuándo fructifica, cómo va creciendo, y toda esa información poderla también reportar en una base de datos, ¿no? Un proyecto muy lindo. El proyecto Vaquitas también, las vaquitas de San Antonio, hay un montón de especies de vaquitas de San Antonio en Argentina, muchas son nativas, pero también hay varias especies de vaquitas exóticas, entonces es importante hacer un monitoreo y poder saber dónde estamos. No sé cómo voy de tiempo. Menos 20 son, nos quedan 20 minutos, digamos, para la hora. Bueno, me apuro un poquito entonces. ¿Querés que te comente algunas preguntas, Mariela, que Dale, tenemos? sí. Vos me decías que si querías. Ahí Lía Romero nos comentó que habló del trabajo de feria de ciencia escolar cuando hablaste de los proyectos educativos de ciencia ciudadana. Sí. Ella lo ponía como una pregunta. Imagino Como un que sería ejemplo, así. sí. Claro. A ver, los proyectos de las ferias de ciencias escolares pueden ser proyectos de ciencia ciudadana o no, porque si un proyecto para una feria de ciencias, depende de lo que hicieron los estudiantes. Si los estudiantes relevaron bibliografía, hicieron un póster, fueron a los libros, a una biblioteca, y con toda esa información relevada, y sacaron información e hicieron una exposición, eso no es una iniciativa de ciencia ciudadana. Si los chicos tenían que investigar sobre tal ave, y en vez de ir a la biblioteca, salieron al parque, se pusieron a ver si había esa ave, o si estaba o si no estaba, le preguntaron a su vecino, no sé, estoy diciendo una cosa muy sencilla, ¿no? Ahí empieza a acercarse a lo que sería una iniciativa de ciencia ciudadana. ¿Se entiende la diferencia? Sí, creo que sí. Ahí nos puede comentar después en el chat. Si por ejemplo, en una escuela quieren estudiar, vuelvo con el ejemplo de las aves porque lo tengo acá enfrente en la presentación, quieren estudiar a las aves o a una determinada especie de ave,
pueden apelar, por ejemplo, a lo que ya está, a esta iniciativa de ciencia ciudadana que es IBER Argentina, y utilizar esta plataforma para sacar información y convocar a los chicos a que participen de eso, ¿no? Entonces ahí sí es una iniciativa educativa en donde estás utilizando ciencia ciudadana, un proyecto educativo donde utilizas ciencia ciudadana. Bueno, Muy interesante. justamente, esta plataforma IBER Internacional, que tiene su réplica en IBER Argentina, es casi el emblema, yo diría, de la ciencia ciudadana, porque por la cantidad de personas que están involucradas y que están participando actualmente de esta recolección de datos. Es una plataforma instantánea, automática, en la que uno puede generarse una cuenta, ingresa, y puede hacer una exploración para averiguar sobre cierta especie de ave, dónde está, quién la observó, puede contactarse con los investigadores o con las personas que observaron esas aves, puede hacer comentarios, puede describir lo que vio, se pueden subir registros fotográficos, registros de audio, y yo acá hice un recorte de lo que sale como información en la página, fomentando la ciencia y la conservación, porque la realidad es que esta página en este momento, esta plataforma mejor dicho, en este momento, no solamente permite la socialización del conocimiento acerca de las aves, sino que es un insumo que actualmente está siendo utilizado por los investigadores para relevar datos de manera rápida y a grandes escalas, ¿no? Y durante la pandemia surgió, capaz que estaba antes, pero la verdad que durante la pandemia explotó bastante, esta iniciativa de ciencia ciudadana, que es Pajareritos de Argentinos y de América. También en realidad es un grupo de chicos y chicas menores de edad, que se empezaron a juntar virtualmente, cada uno observaba aves en su casa durante la pandemia, y empezaron a intercambiar esa información, y después fueron avanzando un poquito más. Hasta ahí podríamos decir que es una iniciativa grupal, pero ¿cómo fue este avance y acercándose a el quehacer científico? Empezaron a formarse, empezaron a contactarse con investigadores para que les dieran charlas, empezaron a hacer videitos en las redes sociales en donde explicaban a otros cómo observar aves. Es decir, acá estamos viendo esta puesta en valor y este enriquecimiento, que no es simplemente el aficionado que sale por curiosidad a disfrutar de la naturaleza, que es muy válido ciertamente, sino que además yo le pongo conocimiento a esa observación, y después comparto ese conocimiento. Bueno, voy más rápido. Ecoregistros es otra muy parecido, no solamente de aves, pero también tiene varios años en Argentina, así que yo los invito a chusmear estas páginas e involucrarse si les interesa. Y entonces me adentro en la última parte de la presentación, que tiene que ver con linkear la ciencia ciudadana con las invasiones biológicas. Pero antes hago un paréntesis, por si no todos están habituados con este fenómeno de las invasiones biológicas. Las invasiones biológicas son un factor que está afectando a la biodiversidad, es un problema para la conservación de la biodiversidad nativa, y tiene que ver con especies exóticas introducidas que terminan siendo invasoras. Las especies se introducen por distintos motivos, por cuestiones alimenticias, para cultivarlas como mascota, con distintas motivaciones, pero algunos organismos que se introducen se escapan al medio silvestre y colonizan nuevas áreas, escapan del manejo del ser humano, establecen poblaciones silvestres y se expanden. Y generalmente ocasionan impactos negativos en el ecosistema. Por eso decimos que son especies exóticas invasoras. Y son individuos que son trasladados fuera de su rango de distribución natural, ¿sí? Acá, bueno, lo ejemplifiqué con esta historieta, en donde podemos pensar acá varios ejemplos de especies animales o de plantas que fueron traídos desde otros países para enriquecer el paisaje del lugar, como fue con los castores, o por peletería, o por emprendimientos gastronómicos que después no funcionaron y esos individuos se liberaron al ambiente. Pero también hay introducciones no intencionales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por el gran turismo que hay internacional en estas últimas décadas, por el comercio, por los traslados, los medios de transporte. Entonces con los
barcos de lastre, con los camiones, trayendo madera, nosotros mismos somos portadores de virus cada vez que nos vamos a otro lugar, y si eso que transportamos, intencional o no intencionalmente, no es propio del lugar en donde vamos, hay un riesgo de convertirse en una especie invasora. ¿Y cuál es el peligro de las invasoras? Bueno, se ha demostrado que tienen un perjuicio sobre la propia biodiversidad nativa, traen bastantes problemas sanitarios, pérdidas económicas, de esto no me voy a explayar, pero es un problema para la conservación, y por eso, bueno, es necesario monitorear estas especies, saber dónde están, poderlas detectar de manera temprana para poder hacer algún tipo de manejo con estas especies. Bien, cualquier cosa, si hay alguna pregunta de esto, después me dicen. Entonces, con respecto a estas especies exóticas invasoras, también a nivel gubernamental, se generó todo un sitio en el Ministerio de Ambiente, y se generó este sistema de información de especies exóticas invasoras, que esto lo diseñó la Universidad Nacional del Sur, en donde esta base de datos, uno puede acceder a esta base de datos para conocer qué especies invasoras hay, dónde están, cuáles son, qué impactos negativos o qué daños ocasionan en el ecosistema, pero también hay una partecita, que está por acá en amarillo, en donde uno puede aportar datos, ¿no? Entonces si uno ve una especie, o ve organismos de una especie que le parece que no debiera estar en ese lugar de manera temprana, entonces puede reportarlo. Y hay, acá sí, en esta base de datos, hay bueno, un grupo de académicos que validan esos datos para que la base de datos sea realmente certera, ¿no? Porque uno también se puede equivocar. Bien, entonces llegamos al objeto de estudio de nuestro grupo de investigación, que es la ardilla de vientre rojo. Es un ejemplo local de una especie exótica invasora, Calocirrus erythraeus. Esta es una especie asiática que además de ser invasora es carismática. Esto quiere decir que tiene buena prensa, es simpática, y esto ocasiona que la gente se la lleve y la disemine por todos lados. Entonces, bueno, para contarles la situación de esta ardilla de manera sintética, si bien hubo un solo evento de importación al país, que fue en el año 70, y fue en el puntito que está acá en este mapita marcado como 1, en el partido de Luján, se liberaron muy poquitos individuos. A partir de allí se empezó a expandir naturalmente, tuvo mucho éxito de invasión, es una especie muy exitosa, tiene pocos depredadores, tiene alimento disponible todo el año. Varios factores hacen que una especie introducida pueda convertirse en invasora, tiene que ver con estas cuestiones. Pero además, lamentablemente, por ser carismática, la gente se las empezó a llevar y a liberar en otros lados, y es por eso que se formaron un montón de otras poblaciones, particularmente en Buenos Aires, pero también 2 poblaciones silvestres en Santa Fe, una en Córdoba y una en Mendoza. Entonces, como parte de nuestra investigación, una de las cosas que hacemos es seguir estas poblaciones. Cuando nos dan aviso, vamos al lugar y tratamos de estudiar cómo es la distribución y la abundancia en ese lugar en particular, cuánta área están ocupando, si hay muchas, si hay pocas, si se puede hacer algo con esas ardillas y manejarlas de alguna manera. ¿Y qué daños están causando? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en realidad eso lo hacemos con distintas técnicas, técnicas clásicas para estudiar tanto especies invasoras como especies no invasoras, técnicas de monitoreo de cualquier especie. Se hace mediante observación directa o mediante observación indirecta de los rastros, colocando trampas de pelos o capturas vivas, trampitas donde los animales caen, y eso de alguna manera nos confirma la presencia en el lugar. Y también mediante entrevistas y utilización de personas como informantes, ¿no? Esto es lo que hacíamos hasta el momento, hasta prácticamente antes de la pandemia, y gracias a eso se pudieron armar estos mapas. Si miramos esta imagen de acá abajo a la izquierda, en el año 70 era un puntito, 5 individuos de ardilla. Para el año 99 ocupaban toda esta área. Esto fue todavía no estábamos nosotros estudiando la especie, fue hecho por otros autores. A partir del 2004 que empezamos a estudiar a la especie, hicimos este trabajito de hacer entrevistas, de hacer observaciones en el terreno, y entonces ya vemos que la especie se fue expandiendo.
en el año 2009 mucho más, y luego del año 2009, que es esta línea amarilla que vemos acá a la derecha, hay puntitos en donde nosotros hicimos este monitoreo y podemos saber dónde están presentes, serían los puntitos verdes, dónde están ausentes los rojos, dónde hay presencia dudosa porque tenemos que volver, o porque no sabemos si la gente que nos informó realmente fue verídico o no. Acá les estoy mostrando una partecita, ¿no?, de Buenos Aires. Después están las otras poblaciones que les mostré en el mapa anterior. Tenemos la población de Escobar, la población de San Miguel, pero bueno, como verán, esto se nos escapa de las manos en algún momento, y dijimos, no podemos estar siguiendo ardillas por todo el país, o al menos en algún momento no vamos a poder seguir el proceso de invasión, que es un estudio a largo plazo que está bueno hacer con cada especie invasora. Entonces, por eso decidimos realizar una iniciativa de ciencia ciudadana, una convocatoria, para realizar podría ser un monitoreo participativo y masivo de ardillas. Es decir, invitar a la gente a reportar la presencia de ardillas, a que si veían ardillas de manera eventual o de manera organizada, pudieran avisarnos y pudieran reportar esos registros mediante una foto, o mediante un comentario, o mediante un archivo de audio, ya lo vamos a ver, con este objetivo de hacer una detección temprana, ¿sí? Dentro de lo que es el manejo de las especies invasoras, la prevención y la detección temprana es lo más exitoso para que no estén más las especies invasoras en un lugar, y para que no sea tan costoso, porque una vez que la especie está establecida, o la abundancia es muy grande, ya es muy difícil, y el control o la erradicación o la mitigación de los daños que ocasionan va a ser mucho más costoso también. Entonces, bueno, para esto incluimos algunos actores sociales claves. Lo que les estoy mostrando acá es un flyer que tal vez lo han visto en la universidad. Lo hemos mandado mucho más, hemos hecho mucho más la difusión afuera, porque en realidad en la ciudad de Luján no es que nos interesa saber que las ardillas están o dónde están, porque sabemos que en todo Luján están, sino que nos interesaba más poder detectar estos nuevos sitios donde hay presencia de esta especie. Entonces por eso nos contactamos con actores sociales claves como los COA, que son los clubes de observadores de aves. Ellos son grupos de vecinos, de vecinas, que suelen hacer salidas al campo de manera muy frecuente para observar aves, y entonces tienen el ojo mucho más experimentado, y si encuentran ardillas pueden identificarlas, y podían ayudarnos en esta identificación y en este registro. Así que también los involucramos a participar de la iniciativa. Y bueno, ¿y cómo se hizo la iniciativa? Bueno, por un lado, la gente puede, y es algo que se sigue haciendo, puede reportarnos por mail, puede reportarnos por WhatsApp, pero también utilizamos esta plataforma Argentina. A ver si sale. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Esperen que... No, antes de ir a esa quería ir a otra. Esta es la página madre de argentinac.org, en realidad es la versión argentina de iNaturalist, que es una plataforma de ciencia ciudadana a nivel internacional. Es muy similar a lo que les comenté de IBER, pero bueno, ustedes pueden crearse una cuenta, acceder, explorar a nivel de especies, o pueden explorar por lugar. Pueden decir, bueno, quiero saber qué biodiversidad hay en la reserva nacional, o en tal parque nacional, o en tal país, o quiero saber dónde hay, no sé, cardenales amarillos, o amapolas rosas. Entonces uno puede entrar por el nombre común, por el nombre científico, y puede tener acceso a un mapa general donde están todos los registros de todas las personas que están asociadas a esta plataforma. Además nos permite dialogar con los observadores y aprender cosas de esas especies, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosita más, uno puede subir registros particulares. Yo, por ejemplo, hace poco encontré una lagartija en mi casa, que no estaba segura cuál era, entonces la subí, y hay personas que te las identifican, te las validan, o los mismos ciudadanos que participan,
te confirman o te dicen, no, estás equivocada, no es esta especie, sino que es esta otra. Entonces uno se va dando cuenta que tiene un poder de participación este tipo de herramientas muy fuerte. Y a su vez puede hacer proyectos, ¿no? Entonces lo que nosotros generamos dentro de la plataforma fue un proyecto puntual que se llama Monitoreo de Ardillas Introducidas 1. Entonces uno puede llegar a ese proyecto, ve la información asociada al proyecto. Esto es importante, ¿por qué? Porque una persona particular podría observar una ardilla, la sube a la plataforma y no sabe si alguien está estudiando esas ardillas, si es una especie de acá, si no es de acá, cuál es lo valioso de mandar ese registro. Entonces, al hacer el proyecto y al uno poder contar para qué estamos monitoreando la especie, las personas se involucran, pueden aprender más, pueden contarnos anécdotas, y tiene una potencialidad increíble. Bueno, como verán, el proyecto inició hace ya un año, es decir, el proyecto en esta plataforma digital, tiene solamente 20 miembros, pero sin embargo hubo más personas que subieron registros de ardillas a la plataforma. Acá sí, a ver si me lleva a la página. Bueno, esta es la página de Argentina. Entonces ven que hay 31 observadores, por ejemplo, que subieron registros de ardilla, y más de uno registró más de una vez ardillas y las subió, por eso hay 60 observaciones. ¿Qué puede ver uno? Puede ver todas esas observaciones individuales, las fotos que subió cada uno. Miren, en este caso es un registro de audio, no es una foto. Puede entrar a cada observador y contactarse con él. Además hay asociado a cada registro el día que lo observó, el día que subió la foto, la hora, características que las personas pueden poner qué estaba haciendo la ardilla en ese momento, qué no. Y debajo, se está viendo, ¿no? Cuando estoy moviendo la pantalla, me da siempre temor que no se vea. Se ve bien. Bien. Y por supuesto, lo más interesante, bueno, al menos desde el punto de vista de la investigación que nosotros estamos haciendo, es la posibilidad de tener un mapa completo, ¿no? Entonces, todos los usuarios que han registrado la presencia de ardillas en algún lugar y la subieron a esta plataforma, se vuelca en este mapa de manera instantánea y todos podemos estar viendo lo mismo en el mismo momento, ¿no? Bien. Estos puntos que vemos acá, por supuesto, no son tantos, si uno le hiciera zoom a la zona de Luján, no son tantos como los que yo les mostré antes de mi propio mapa, porque este mapa yo lo estoy haciendo desde hace muchos años, y acá no están subidos todos esos registros a esta plataforma. Sin embargo, ¿cuál es la utilidad de esto? Es que, por ejemplo, perdón. Les muestro dos ejemplitos de para qué nos sirvió, cuál fue la utilización que nosotros hicimos a partir de los registros que hacían las personas en esta plataforma. Acá yo les estoy mostrando para la ciudad de Buenos Aires. Los puntitos verdes son los sitios donde nosotros hasta la pandemia teníamos registrado y habíamos ido a estudiar en el lugar la presencia de ardillas, y los puntitos amarillos son 3 sitios que están registrados en la plataforma argentina. Como pueden ver, 2 de esos sitios se superponen con los que nosotros ya teníamos, pero recientemente hay un sitio nuevo que la verdad que nosotros no teníamos conocimiento de que hubiesen liberado ardillas allí, y posiblemente no nos hubiésemos enterado, no sé, hasta dentro de un tiempo, si es que alguien nos avisaba. Entonces acá empezamos a comprender cuánto puede servir una iniciativa de estas a los fines de la investigación o de un estudio en particular. Otro ejemplo, a otra escala, este es el mapa en Santa Fe, en Cañada de Gómez. Hasta el año 2009 sabíamos que las ardillas ocupaban esta área limitada por este polígono amarillo, y recientemente apareció en la plataforma argentina un nuevo registro de la presencia de ardilla, mucho más alejado de ese polígono. Es decir que en estos años al menos
podemos decir que podemos decir varias cosas. Que la distribución de la ardilla es más grande ahora en este foco de Cañada de Gómez, se expandieron, podemos decir para dónde se expandieron, porque al menos hacia la derecha, para allá se fueron yendo las ardillas. Por supuesto es un estudio que todavía no está acabado, porque uno debería seguir monitoreando, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que yo quería mostrarles era la utilidad de esta plataforma, y hasta el día de hoy, después de un año de haberla lanzado, esto obviamente tiene que ver con hacer mucha difusión, cada tanto yo vuelvo a difundir esta convocatoria para que se sume más gente. Lo que sí puedo decirles que más de la mitad de las observaciones que hay hoy en la plataforma de Argentinat se realizaron después del lanzamiento del proyecto. Varias observaciones, como les comenté recién, fueron realizadas en sitios nuevos que nosotros no teníamos. Y otra cosa no menos interesante es que esta iniciativa permitió difundir la problemática e intercambiar información con los participantes. Y digo difundir la problemática porque me pasó con una persona que había subido un registro a la plataforma, que yo le escribí por privado y le conté que estábamos con este proyecto, y bueno, me agradeció y se mostró súper interesada porque no sabía que la ardilla era una especie exótica. Y entonces, bueno, al haber conocido el proyecto y la información asociada, se interesó mucho más y salió a buscar más registros de ardilla. Bueno, creo que esto nada más. Espero que haya resultado un poco interesante. Por un lado, la intención nuestra era mostrar un poco de lo que hacíamos, pero también mostrar este aspecto de participación ciudadana, que yo los invito a que se sumen a alguna de las iniciativas que hay por todos lados dando vuelta, y que por ahí no tienen el nombre de Ciencia Ciudadana, pero son Ciencia Ciudadana, y así que bueno, espero que todos puedan sumarse. Muchas gracias, Mariela. Bueno, si les parece, damos espacio a las preguntas. Ahí, no sé, Nico, si tenés alguna ya relevada del chat, y Sí, si no hicieron sí. todavía su pregunta, los invitamos a hacerlo, mientras que Nico va compartiendo las preguntas que ya están hechas con Mariela. Vale. Bueno, Mariela, muy interesante todo. De lo personal, muy, muy linda charla, realmente. Eh, Acá tenemos una participante que cuando hablabas de la ciencia ciudadana y la mariposa monarca, comenta que le hace acordar al proyecto de ley para nombrar a la mariposa bandera argentina y su protección. Agrega que utiliza el coronillo para ahogar, y bueno, no saben qué instancia está de aprobación ese proyecto, pero hizo ese comentario, digamos. Buenísimo, qué bueno, sí. Sí, en torno a las mariposas hay varios proyectos dando vuelta. También en las redes sociales hay muchas iniciativas de ciencia ciudadana, está el proyecto Mariposas Argentinas. Sí, buenísimo. Después me gustaría tener estas cosas que están poniendo en el chat, no las perdamos porque bueno, está bueno para seguir conectados. Dale. Y Perfecto. Andrea, bastante antes de que nos menciones la plataforma Argentinat, comentó que es de Resistencia Chaco y que está participando en Argentinat desde que empezó la pandemia, y empezó a comentar, ¿no?, que es una plataforma interesante para el relevamiento de la biodiversidad, y que forma parte de un colectivo de vecinos para lograr una reserva natural. Les está sirviendo la Genial. plataforma de relevamiento. Y su proyecto puntual es la Reserva Natural Cultural Caraguatá. Y manda un link ahí en el chat Buenísimo. para participar. Sí, si uno empieza a explorar en Argentinat, hay muchos de estos proyectos que parten justamente de las comunidades locales, y la verdad que está buenísimo. No sé cuánto después los vecinos realmente se involucran en subir los registros, porque bueno, tampoco es una plataforma del todo feliz, o hay que tener bueno, un teléfono inteligente para poderlo hacer desde un teléfono. No es tampoco tan sencillo o tan directo, pero lo más importante es como cambiar el concepto, ¿no? Empezar a pensar que como grupo civil yo puedo formarme y participar de una investigación y ser un insumo para la investigación de los que estén en la academia, y que después los resultados de esa investigación vuelvan, ¿no? Que sea realmente una interacción. Muy interesante.
No sé si tenemos alguna otra pregunta, Nico. No, Andrea comenta recién que para los que les interese participar, entre el 28 y el 31 de octubre, hay un evento global para el relevamiento de la biodiversidad y también linkea algo en el chat para los que quieran, para los interesados. Bien. Les recordamos a todos que, bueno, compartimos hace un momento en el chat los links para que pudieran inscribirse, los que quisieran un certificado de asistencia, y también un link para poder conocer su opinión respecto del webinar, que siempre es importante para poder después armar futuros webinars, ¿no? Incluso con la posibilidad de proponer temas que les puedan parecer interesantes en esta línea o en otras líneas que se están dictando. Bien. Sé que el chat se está... ok, estaba ahí, puso Nico de vuelta los links. Muchas gracias, Nico. Marila, no sé si querés hacer alguna reflexión final. Muchas gracias a vos por la participación, ¿no? Y por la charla, muy interesante. No, gracias a ustedes por el espacio, a todos los que se quedaron a escuchar. Yo tal vez lo tendría que haber dicho al principio, no soy experta en esto de la ciencia ciudadana, sino que me acerqué por motivo de mi investigación y empecé a incursionar en esta temática, pero bueno, es algo que está bueno y que está bueno que esté presente en las universidades nacionales. La verdad que sí, muy bueno. Para todos los que hacemos investigación, seguramente. Bien. Bueno, no sé, Nico, muchas gracias por tu participación también. Muchas gracias a todos los presentes. Les agradecemos por el tiempo y por la escucha y por las preguntas y por las reflexiones que compartieron. Muchas gracias también a Mariela. Nos pedimos y los invitamos también a participar de los próximos webinars que están programados, y todavía quedan algunos en esta segunda tanda del año, y con gusto, bueno, los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Mónica, muchas gracias.